Bueno, vamos a charlar con Cristian Lamesa, él es analista geopolítico y ya es amigo de la casa. Cristian, buen día, ¿cómo estás? De este lado Pablo y Agostino, un placer. Hola Pablo, un gustazo volver a hablar con ustedes. Un gusto como siempre. Bueno, Cristian, en los últimos días, en las últimas horas, hemos visto información que viene principalmente desde la TV rusa y tiene que ver con el posible uso de armas nucleares, por así son más amenazas que realidades. Y vemos cada vez más en diferentes titulares una frase o un título que tal vez no es el que queremos, que dice Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial. Se aproxima la Tercera Guerra Mundial, es inevitable. Bueno, son algunas de las preguntas que comienzan a hacerse, tal vez en base a los dichos desde Rusia. ¿Esto es así? Bueno, yo desearía que no sea así, pero hay grandes posibilidades de que sea así. Porque ya había marcado hace años el presidente Putin que hay un cambio en la doctrina de defensa, sí, en la cual el uso de armas nucleares no sería exclusivamente como respuesta a una agresión de ese tipo, sino que también podría ser utilizado por la doctrina militar rusa como respuesta a un ataque que por su naturaleza consideren que pueda ser una amenaza para la supervivencia del Estado ruso como tal y de su población. Así que en estas circunstancias en la cual hay un ataque masivo a la economía del país, más allá del éxito o no que esté llevando a cabo, y una provisión de armas incesantes al régimen de Kiev, creo que desgraciadamente estamos caminando Occidente por una cuerda floja muy delgada y muy peligrosa. Cristian, ¿esto puede ser o tiene que ver con la intervención directa o no de los Estados Unidos / la OTAN? Si Estados Unidos decide tomar una postura, ¿es inevitable? Sí, eso sin duda. Si hubiese una intervención directa de tropas de la OTAN en territorio ucraniano, ya directamente eso sería el estallido, sí, o el incremento de las acciones a un nivel de guerra mundial. También del mismo modo que por eso no se hizo cuando se hablaba de enviarle aviones cazas, sí, a Ucrania desde Polonia, se desistió de esto porque obviamente estos aviones para atacar a las tropas rusas provenientes desde Polonia, aunque llevasen los emblemas ucranianos, sería tomado como un ataque desde suelo polaco. Entonces toda la situación es muy crítica, y yo, creo que estas declaraciones de las últimas horas por parte de medios de comunicación rusos tienen que ver justamente con el gran envío de material bélico, que no olvidemos que están habiendo inclusive ataques contra el territorio ruso. Y sinceramente, por lo menos desde mi forma de analizar el panorama, por parte de Kiev no hay una real intención de desescalar y de seguir con las negociaciones de paz. De hecho, está tomando acciones realmente yo creo que injustificables para Occidente, pero a pesar de esto lo siguen justificando, como la detención, y según denunció la esposa del principal político opositor de Ucrania, Víctor Medvedchuk, que su esposa está pidiendo ayuda a nivel internacional y está denunciando que está siendo torturado por el Servicio de Seguridad de Ucrania, el mismo organismo que podemos recordar que secuestró, torturó y asesinó a uno de los primeros negociadores ucranianos cuando se hizo las primeras conversaciones en Bielorrusia, perdón. Cristian, la situación de que la OTAN, de que Ucrania ingrese a la Unión Europea, le hemos visto inclusive también más cerca de la OTAN, ¿esto pueden ser condicionantes para un ataque tal vez más directo de Rusia hacia otros puntos, o para tomar una postura definitiva y decir, bueno, ustedes en vez de presentar la rendición que pide Rusia, se están acercando más a los Estados Unidos con estas acciones?
Mira, Pablo, el ingreso de Ucrania a la Unión Europea Sí. ya se expidió Rusia diciendo que no tiene ningún tipo de inconveniente, que eso no es un problema para Rusia. Lo que sí es un problema para Rusia es el ingreso a la OTAN. Ajá. Eso es una de las líneas rojas que planteó que no iba a tolerar, y yo creo que los dos detonantes del conflicto actual es el intento de ingreso a la OTAN y la escalada contra las repúblicas del Donbass. Claro. Esos fueron de los dos elementos. Ahora hay una escalada, inclusive con el intento que hace la OTAN de ingresar a Suecia y a Finlandia en esta organización, que obviamente sigue tensando la cuerda. Rusia en este aspecto contestó que bueno, que no iba a tener más remedio que llenar la frontera de armamento nuclear, la frontera norte, la frontera con Finlandia. Y lo curioso de esto es que esgrimen argumentos de seguridad por parte de Finlandia y de Suecia para sumarse a la OTAN, cuando históricamente podemos ver claramente que el estatus de neutralidad de estas dos naciones le permitieron nunca tener ningún tipo de inconveniente o enfrentamiento con la Unión Soviética en su momento y con Rusia actualmente. Ujú. Cristian, recién decías que veías que a tu análisis que Kiev no buscaba la paz, la reconciliación. ¿En qué parte lo ves? ¿En qué sentido? Bueno, en este punto yo considero que cuando hay una actitud en la cual se sigue incrementando el pedido de armamento, se bombardea y simbólicamente, ¿no?, las negociaciones de paz con, ¿cómo decirlo?, con argumentos dilatorios y con acciones armadas, con acontecimientos como el de Bucha, que está muy cuestionado y de hecho ya prácticamente no se habla en Occidente porque hay muchísimas pruebas de lo que ocurrió en esa ciudad. Ujú. Entonces yo creo que todos estos elementos muestran algo que yo sostengo, y es que el régimen de Kiev lo que hace es operar según los intereses de Estados Unidos, y a este país, a Washington, lo que le interesa es una guerra de largo aliento que pueda, digamos, desgastar a Rusia Ujú. y permitirle seguir teniendo las ganancias económicas que está teniendo a través de la venta de armamentos. Cristian, ¿hay un bueno y un malo en estas posturas, si queremos catalogarlos de un bando o del otro? Es una pregunta complicada esa, pero yo diría, más que si hay un bueno o un malo, yo diría que hay intereses que son buenos para la humanidad y otros que son malos para la humanidad. Yo creo que en esta cuestión que se viene, esto como bien sabemos, Pablo y Agostina, Sí. este conflicto viene madurando desde hace muchos años, no solamente los 8 años que nos separan del golpe de Estado en Ucrania, sino que yo pondría una fecha que es el año 2007, cuando Vladimir Putin, en la conferencia de seguridad de Múnich, dijo que un mundo unipolar ya no era posible y que había que ir hacia un mundo más justo, multipolar, en el cual todos los países fuesen respetados. Ujú. Yo creo que en ese instante comienza un enfrentamiento velado entre Rusia y Occidente, la OTAN, también con China, y yo creo que estos dos países, fundamentalmente acompañados con otros como India, Turquía, y podría nombrar varios más, están bregando por ese mundo multipolar. Y Estados Unidos sabe positivamente que un mundo multipolar lo va a llevar a languidecer y a no ser más la potencia hegemónica que vino siendo. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido hay un interés que tiene que ver con ese poder hegemónico que sabemos nosotros en carne propia en Latinoamérica, lo que provoca en nuestros pueblos, que ese para mí es un interés negativo, y por otro lado tenemos justamente esa otra posición de respeto multilateral que creo que sin duda es positivo para el futuro de la humanidad. Claro. Sí, a vos. No, recién decías que Estados Unidos busca debilitar a Rusia. ¿Por qué busca debilitar a Rusia?
justamente busca debilitar a Rusia porque es el único país sobre la faz de la Tierra que tiene la capacidad militar y política como para plantear este nuevo orden mundial. Sin Rusia, con una Rusia debilitada o vencida, obviamente no hay nadie que le pueda discutir militarmente a Estados Unidos esa hegemonía unipolar. Obviamente China es una potencia económica de primer orden, pero no llega en el aspecto militar a poder, por lo menos al día de hoy, enfrentar esta hegemonía. Cristian, esto puede ser o no, por ahí es un poco hacer futurología, ¿no? Pero en base a lo que hemos visto, un poco la desbancada de los Estados Unidos como principal potencia mundial, porque a ver, ya se animó Rusia, vemos también un cierto posicionamiento de China, que por ahí eran los principales competidores en varios aspectos. ¿Puede ser el comienzo de la caída de los Estados Unidos en un punto? Sí, sin duda. Creo que tu pregunta da en el centro de la cuestión. Yo lo digo, a ver, sin duda los intereses de Estados Unidos a mí me parece que no son los más favorables para la humanidad, pero esa es mi opinión subjetiva. Sí. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos sin ese poder hegemónico no puede seguir prosperando. Entonces, si hay una oposición fuerte en este aspecto y en el aspecto económico, que es el fundamental en este momento, la guerra de monedas es la fundamental que se está librando, con este jaque al dólar que se está haciendo con, por ejemplo, la venta del petróleo a China en yuanes, generar este intercambio económico entre Rusia y la India, entre rupias y rublos. Todo esto va generando, entre comillas, un mal ejemplo en el mundo que se da cuenta que puede vivir sin el dólar. Nosotros sabemos el peso agobiante que significa el dólar en una economía como la nuestra. Entonces, todo esto, sin duda, puede marcar el fin de Estados Unidos como potencia económica y hegemónica. Yo creo que esto va a ser positivo si sucede. Si esto se define con una victoria de Occidente sobre Rusia y sobre China, porque esto sigue con China después, creo que el panorama para la humanidad va a ser muy tremendo, y yo lo digo con un poco de humor, los 90 van a poder ser recordados como el estado de bienestar comparado con lo que sería una hegemonía de Estados Unidos ya sin ningún rival a la vista. Cristian, gracias por tu análisis, como siempre, un placer, hasta la próxima. Un placer enorme estar charlando con ustedes. Antes de despedirte, si quieren contar con tu libro, que lo pueden encontrar, La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, ¿dónde lo buscan, dónde lo encuentran? Y lo más fácil, y te agradezco la mención, es Mercado Libre. Bien, si excelente. googlean La paternidad del mal, Mercado Libre, les aparece directamente donde está el libro publicado. Gracias, Cristian, hasta la próxima. Un abrazo enorme. Un placer. Cristian Lamesa charlando con nosotros, analista geopolítico.